Cada peso merece ser invertido con sabiduría y estrategia. Como decía Warren Buffett, el riesgo viene de no saber lo que tú estás haciendo. Así que hoy te voy a contar las estrategias exactas que debes seguir para invertir tu alto patrimonio de forma segura, rentable y que te permita tener un legado financiero duradero. Si no me conoces, yo soy Carolina González, asesora financiera especializada en ahorros, inversiones y seguros desde hace más de 10 años. Antes de iniciar, debo decirte que este contenido tiene fines más educativos e ilustrativos, no es una guía exacta, rajatabla que debas seguir, por lo tanto no constituye ni asesoría financiera, ni reemplaza la consulta con un asesor profesional para ti. Por favor, siempre consulta con tu experto aliado antes de tomar cualquier decisión financiera, por favor. Aunque lo que hoy te voy a contar se enfoca en personas y familias en Colombia que tienen altos patrimonios, también aplica si estás fuera de Colombia o es útil si tú ya estás generando ingresos suficientes que te permiten a ti tener ahorros e inversiones mensuales de 3, 4, 5 millones, etcétera. Por ejemplo, ¿qué es lo que vas a aprender tú hoy con este video de manera muy específica? Bien, pautas claras para diversificar tus inversiones, hacer una gestión activa, es decir, hoy invierto en esto y en esto y en esto y no delegar 100% tu decisión a otras personas. Esto con oportunidades distintas que pretendo que se ajusten a tu nivel de capital, ¿verdad? Porque requiere un nivel de sofisticación importante que tú necesitas de manera exclusiva, ¿no? Bueno, comencemos. 7 elementos clave a la hora de invertir tu dinero, sobre todo cuando ese capital es muy elevado. Yo sé que ya sabes sobre la diversificación, pero esta vez va a ser un poco más avanzada. Aunque tú ya tienes conocimientos de cómo lo tienes que hacer y lo haces, es crucial que lo hagas no solamente entre diferentes clases de activos, sino a nivel geográfico. Ya estás en un punto en el que tienes que aprender a deslocalizar a nivel geográfico, ¿vale? Porque vas a mitigar el riesgo país, yo sé que me entiendes, y vas a optimizar muchísimo más tus rendimientos. Definir aún más tu gestión activa o pasiva. La activa es cuando tú constantemente estás definiendo en qué invertir y en qué dejas de invertir, ¿sí? O por el contrario, la gestión pasiva es cuando tú dejas el dinero a un fondo y que los gestores de este fondo, que son profesionales, sean los que van a tomar esa decisión por ti, se encargan de definir en qué invierten, según tus objetivos, tu perfil de riesgo, tus necesidades. Esto generalmente los encuentras con los fondos indexados fuera de Colombia o ETFs desde Colombia y te ayudan a equilibrar los costos, los rendimientos, etc. Listo, continuamos. Planificación fiscal eficiente. Es importante que se optimice tu carga tributaria mediante estructuras que en este caso no van a ser simplemente beneficios que te permiten exenciones y deducciones a cambio de dejar tu dinero quieto en un tiempo o cualquier otro requisito, sino también implica otro tipo de estructuras legales, ¿vale? También vamos a hacer protección de activos, distintas estrategias legales que son más robustas que las tradicionales, que generalmente se hacen a través de family offices o a través de seguros universales y en el caso de muchos de ustedes, seguros para socios. También vamos a tener acceso a oportunidades exclusivas. ¿Cómo? Si tienes un asesor aliado, porque vas a tener acceso al conocimiento de inversiones exclusivas y de altísimo rendimiento, como algunas que se dan en capital privado, por ejemplo. También estrategias exclusivas de jubilación y sucesión, porque es que tienes que mantener el estilo de vida que siempre has deseado y que tienes durante tu jubilación
y también asegurar una transición tranquila de tu patrimonio a las generaciones futuras que minimicen dentro de lo ideal todos esos conflictos que puede generar, ¿sabes? Y finalmente, un asesoramiento profesional porque a ti te va a permitir mantenerte informado, como ya te decía, de las tendencias financieras que se están dando, pero no solamente cualquiera, sino las que realmente se están ajustando a tus necesidades, ¿sí? A tus objetivos, no cualquier tendencia. Entonces, todos los puntos anteriores hacen parte de una estrategia integral para buscar que tu patrimonio se mantenga, sino que también crezca de una manera sostenible, razonable, de una manera segura y efectiva, ¿vale? Así es como tú debes diversificar tu portafolio de inversión. Yo sé, sabes lo importante de minimizar el impacto de los riesgos asociados a cada inversión que tú ya tienes. Por eso, tienes que tener en cuenta que lo tienes que hacer entre clases de activos, es decir, combinar activos como acciones, bonos, bienes raíces si te gustan, commodities, mercados alternativos, ¿sí? Porque esto lo tienes que hacer también desde el lado del que lo entiendas, que te guste, que quieras seguir aprendiendo. Diversificación geográfica, diferentes regiones para reducir la exposición a riesgos locales, el riesgo país y aprovechar, ¿no? Todas las oportunidades que te dan de estabilidad, de mejor regulación, mayores rendimientos, no siempre es así, pero en condiciones mucho más favorables y en monedas estables. Encuentras fondos mutuos, fondos indexados y también, por ejemplo, la oportunidad de invertir en mercados emergentes, no necesariamente como el de Colombia, ¿vale? Diversificación sectorial. Sí, no centres tu inversión en un solo sector o industria. Tienes que hacerlo entre distintos sectores económicos, el financiero, el tecnológico, el de salud, etcétera. Pero también tienes que tener en cuenta que va a depender muchísimo del ciclo económico en el que dichas industrias están atravesando en ese momento en el que toman la decisión de invertir. Por eso también se sugiere que esta diversificación sea por tamaño y estilo. Así que invierte en empresas de distintos tamaños, grandes, medianas, pequeñas. Y cuando hablo de estilos, hablo específicamente de compañías de crecimiento, de valor y defensivos. Te voy a recordar que yo tengo un video donde yo ya explico qué es esto de defensivo, crecimiento, de valor y cómo determinar en qué sector o industria invertir según los diferentes ciclos económicos y las condiciones del mercado. Así que ese video te lo dejo por acá para que vayas y lo revises. En Colombia, tradicionalmente los sectores clave han sido pues el de energía, hoy en día el de tecnología y el de consumo. Si tú ves ahí ETF de Colcap, pero quiero decirte que esto merece un análisis individual. A veces es preferible invertir en ciertas acciones particulares y no necesariamente en el Colcap, pero bueno, eso es análisis adicional. Diversificación por instrumentos financieros, ¿como cuáles? Invertir en fondos de inversión colectiva, ETFs o fondos indexados a nivel internacional. ETF suele ser diferente a un indexado, ¿sí? Incluso CDTs, incluso factoring, crowdfunding, crowdlending, ¿sí? Que se adapten siempre al objetivo, al gusto, tu conocimiento y perfil de riesgo. Siempre, ¿sí? Estas me encantan, las inversiones alternativas. Por favor, te invito a que empieces a considerar este tipo de inversiones, por ejemplo, las de capital privado, bienes raíces de una manera no tradicional, no necesariamente tienes que comprar un inmueble, puedes invertir a través de un fondo de inversión colectiva de bienes raíces o en factoring, crowdfunding, crowdlending, deuda privada, inyección de capital semilla, porque te ofrecen altos rendimientos siendo portafolios que se mantienen en un nivel muy conservador. Y eso te lo voy a tener que explicar de una manera mucho más detallada para que lo tengas en cuenta. Riesgo retorno. Por favor, no es
lo menos importante. Según el nivel de pérdidas que tú estés dispuesto a afrontar. Si tienes un activo de altísimo riesgo, tú lo tienes que aprender a compensar con activos de riesgo mucho más bajito, ¿sí? Esto te va a permitir crear a ti como un colchón de protección en este tipo de diversificación. Por ejemplo, si tú asignas un porcentaje de inversión bajo a un activo de altísimo riesgo y un porcentaje más alto de tu inversión a activos más conservadores. Un ejemplo de diversificación de un portafolio, por ejemplo, de $10,000, esto no es una regla. Y tampoco te digo que inviertas así a rajatabla, ¿vale? Simplemente es una guía, es un ejemplo, no descontextualices, no te estoy diciendo invierte así. Por ejemplo, invierte acciones $3,000, que corresponde a un 30%, como en un fondo global, índice global, que abarque acciones de diferentes regiones, por ejemplo, el MSCI World Index, que te recomiendo que lo estudies, te recomiendo estudiar el Russell 2000, yo sé que el S&P, que es muy tradicional, porque todos quieren invertir ahí, el 30%, perdón, el mercado, perdón, el S&P, hay una concentración en ese 30% de esas 500 compañías. Entonces, diversifica con otros índices, ¿sí? Tienes que buscar una exposición a empresas líderes en todo el mundo, de Latinoamérica, de Colombia, etcétera. Muy bien esa diversificación, ¿sí? También puedes invertir en bonos, digamos un 20%, es decir, $2,000. Puedes incluir bonos gubernamentales, corporativos, bonos de mercados emergentes. Repito, hoy en 2024 te recomiendo de verdad que revises los bonos emergentes. ¿Por qué? Porque los bonos suelen proporcionar estabilidad y diversificación frente a las acciones, pero esto también va a depender mucho de los ciclos económicos. Hay momentos en que los bonos suelen no ser tan interesantes o cierto tipo sí, otros no. Bienes raíces, otro 20%. No hay mucho que decir en esto, porque puedes comprar directamente finca raíz o invertir en un FIC inmobiliario, porque de repente estos pueden ser mejores opciones que de hecho adquirir finca raíz directamente y con un acceso mucho más fácil. Si buscas, por ejemplo, invertir en finca raíz internacional, que es lo que ahora se está estilando, estudia muchísimo antes de dar el paso. Commodities, un 10%, por ejemplo, $1,000. Asigna una parte del portafolio a commodities como oro o metales, porque esto es lo que van a hacer es que ellos naturalmente actúan como cobertura contra inflación y volatilidad del mercado. Hay gente que es partidaria de invertir en ellos o no. Hoy hay mucha información sobre el tema de que si oro sí, oro no. Revísalo, tenlo en tu radar. Hay seguidores férreos, ni bueno ni malo. Son gustos, intereses y necesidades distintos. Por mi parte, yo tengo una cierta preferencia por la posición o las posiciones en oro, pero como digo, para gustos, los colores y los mercados financieros. Inversiones alternativas, otro 20%, unos $2,000 de este portafolio ejemplo, como por ejemplo en base de factoring. Aquí en el mercado colombiano hay bastantes que son de este estilo, que ofertan retornos por encima del 10% efectivo anual, los que son mercados alternativos. Por último, tenlo en cuenta, haz un rebalanceo de manera regular, no todos los días, pero sí ajusta tu portafolio de manera periódica, porque los mercados cambian. Lo que hoy se estila con la decisión de la Fed cambia totalmente y van a cambiar las oportunidades. Si bien es cierto, hay oportunidades de inversión que van de largo plazo, hay otras que no tanto. Si quieres, por ejemplo, inversiones que te generen altos rendimientos con bajo riesgo, estas son las que tienes que tener en cuenta. Las inversiones alternativas, por ejemplo, en Colombia, incluyen activos como fondos de capital privado, fondos de cobertura, repito nuevamente, bienes raíces, commodities locales, infraestructura,
Por ejemplo, inversiones en nuevas compañías como aquellas de capital semilla, entre otros. Hay muchísimas opciones. Pero lo importante de estas inversiones es que sus características son únicas, las reglas y regulaciones son únicas, sus riesgos también son únicos y son muy distintos de los mercados financieros tradicionales. O sea que los riesgos son distintos, pero tienen un alto potencial de rendimiento porque algunas de estas suelen ofrecer rendimientos que son muchísimo más altos que las inversiones tradicionales en el mercado financiero. Tú encuentras renta fija que te da un 10 y en alternativa te puede dar un 18, 12, 15% efectivo anual, manteniendo el mismo nivel de riesgo o incluso con niveles de riesgo mucho más conservadores. Nuevamente, oportunidades exclusivas, porque accedes a oportunidades de inversión en el mercado alternativo que no están disponibles para un público general, como cuáles, proyectos inmobiliarios de alto valor o participación en empresas que no están cotizadas en bolsa necesariamente, pero que tienen un potencial de crecimiento, ¿sí? Estos se enmarcan en portafolios cerrados. Por ejemplo, hay una fecha en la que inviertes y una fecha específica en la que se te devuelve tu capital más los retornos o los rendimientos que generó esa inversión específica. Por eso es que te digo que hay opciones en las que los rendimientos también incluso puedes verlos que te los entregan mes a mes o con cualquier otra periodicidad. Te pueden entregar los rendimientos de manera semestral. Estas inversiones alternativas también te permiten protegerte frente a la inflación. Estas característicamente pueden ser los bienes raíces, pero hay muchas otras que actúan como cobertura frente a la inflación, así que tenlas muy en cuenta. Personalización. Estas se van a ajustar a tu estrategia de inversión según tu riesgo, según tus propios objetivos específicos, pero casi que como vestiditos hechos a la medida. Los encuentras en fondos de inversión colectiva. Yo sé que hay muchas opciones que son muy cerradas, pero se pueden ajustar genial, además que tienen una potencia con beneficios fiscales, tributarios muy interesantes, porque hay hoy en día incentivos para inversiones en compañías que innovan con respecto al medio ambiente, con todo el tema energético, ¿sí? Las ESG que tanto he hablado. Así que si tú quieres conocer cuáles son estas oportunidades que los mercados alternativos tienen, pues toma una asesoría enfocada en este tema específico. De hecho, en la descripción de este video te voy a explicar cómo puedes agendar una asesoría para averiguar y saber más de los mercados alternativos, ¿vale? No sé, pero tú sabías que también puedes invertir en empresas con alto potencial de crecimiento, sí, que no es algo muy exclusivo. No solamente inviertes en acciones, ¿sí? A través de los fondos de capital privado, por ejemplo, los que existen en Colombia, muchos de estos administran recursos financieros de terceros, como el tuyo, el mío, o sea, el de varias personas, con el objetivo de que toman esos recursos y lo invierten en empresas privadas con altísimo potencial de crecimiento y tú te conviertes en un socio de esas compañías, en un prestamista. Son inversiones, como te decía, más bien cerradas de un mediano o largo plazo, 2, 3 años, sí, 4 años. Pero estos proyectos tienen duración también de 6 meses a 1 año, sobre todo los que son más de capital semilla y que necesitan el empujoncito inicial, porque tienen retornos muy significativos, porque lo que buscan es mejora operativa, estratégica, en pro de su propio crecimiento, maximizar sus utilidades. Son compañías que han demostrado que tienen un gran nivel de utilidad, pero no quieren buscar financiación en el mercado bancario porque no quieren dañar su nivel de endeudamiento. Así que buscan capital a través de inversionistas y les prometen a ellos, por ejemplo, retornos a través de las utilidades que generan o tienen garantías a través de factoring o establecen contratos de crédito. Bueno, en fin, hay muchísimas
figuras y pueden ser mucho más redituables que tanto para la compañía en vez de ir al banco y al inversionista por mayores rendimientos. Muchas de estas tienen ciertos permisos y regulaciones por la superfinanciera o también tienen regulaciones muy distintas. Cuando son muy grandes, solamente los inversionistas sofisticados y calificados pueden acceder, pero, hoy a través de las fintech también es posible acceder con montos mucho más bajitos a proyectos de este estilo. Bueno, ahora, ¿cómo yo protejo mis inversiones de los riesgos de perder mi dinero? Tradicionalmente se hace con fondos de cobertura o hedge funds. Sin embargo, en Colombia estos fondos no se encuentran regulados específicamente. Entonces, no son tan comunes como si te los puedes encontrar en mercados financieros tradicionales y grandísimos como el europeo o el de Estados Unidos específicamente. Pero, ¿por qué los menciono? Porque es posible que se repliquen la misma estrategia, manteniendo, por supuesto, la regulación local con instrumentos locales de cobertura a través de seguros, ¿sí? O si se invierte a nivel internacional, que lo puedes hacer desde aquí, puedes acceder a portafolios que incluyen esas coberturas y hay muchísimos. Brokers como por ejemplo Direct, que se me viene a la mente, regulado está por la superfinanciera y por reguladores de primer nivel como la FCA de Reino Unido, te permite a ti tener un plan de inversión muy conservador que tiene coberturas. Luego explicaré más en detalle qué son estos fondos de cobertura. ¿Por qué? Porque hay muchos productos de inversión seguros o ahorros con seguro que te ofrecen esta misma cobertura. Continuamos con los bienes raíces en Colombia. Yo sé que, bueno, hay mucha cosa alrededor, mucho tema, mucha tela por cortar, pero bueno, es una opción. Las propiedades tienen la facilidad que generan ingresos constantes a través de alquileres, proporcionan un flujo de efectivo constante y de cierta manera predecible. Pero también no necesitas comprar en la finca raíz, puedes hacerlo a través de un fondo de inversión. Te sigues protegiendo contra la inflación a través de este tipo de inversión, porque, claro, cuando se valorizan va a servir como protección natural contra la inflación, pero no siempre quieres estos riesgos asociados de daños, de impuestos, del tiempo muerto, yo sé, ¿sí? Además que va a depender mucho de la ubicación, el desarrollo económico de la zona, ahí pueden aumentar su valor significativamente o tal vez no tanto, pero son proyectos casi que de muy largo plazo. Entonces, si no quieres involucrarte con estos riesgos asociados, puedes invertir a través de un fondo de inversión colectiva que te cuida de estos riesgos, obteniendo el mismo beneficio. Sin embargo, yo también tengo entendido que hay muchas personas que la finca raíz no les interesa para absolutamente nada, como hay otras personas que aman invertir en finca raíz. Así que, de todas maneras, en esta área es importante encontrar también un experto aliado que te pueda acompañar en el proceso de escoger un bien inmueble o un fondo de inversión ajustado a tus necesidades, ¿sí? Pero también puedes hacerlo, es una manera de diversificar. Entonces, bueno, vamos a incluir infraestructura como opción de inversión dentro de lo que es finca raíz y bienes raíces. ¿Qué opinan? A ver, díganme. Infraestructura. Ok, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones? Impulsa el crecimiento económico, facilita el comercio y aumenta la productividad. Bueno, porque mejora la calidad de vida de las personas, y lo pongo muy entre comillas porque, bueno, un minuto de silencio por los encerrones de los trancones en Bogotá por cuenta de las obras de infraestructura. Ok, pero bueno, cuando la infraestructura que se desarrolla es eficiente, sí, bueno, en un mundo ideal, pues resulta atractiva para los inversores extranjeros. Un mundo ideal.
Bueno, por lo menos en Colombia, que no lo vemos muy óptimo bajo mi perspectiva, pero es que se mueve mucho dinero. ¿Qué hacemos? Es una opción. Ok, ¿qué proyectos claves existirían? Bueno, sabemos, transporte, logística, ya sé que no nos gusta. Modernización de carreteras, la construcción de nuevas vías férreas, un mundo ideal. Pues, pues todas las mejoras que se hagan, ay, ¿qué opinan? Pero es una opción. Vamos por algo un poco que de repente a mí me gusta más. Energía y recursos naturales. La inversión en energías renovables, como por ejemplo la solar, la eólica, la hidroeléctrica, para reducir lo que es la dependencia en combustibles fósiles. Esto es tendencia mundial, lo he repetido muchísimo. Así que esta tiene un potencial no en el corto plazo, pero sí en el larguísimo plazo. Esa es la clave de los mercados emergentes. Desarrollos urbanos. Nuevamente, proyectos de vivienda, agua potable, alcantarillado, gestión de residuos en áreas, en ciudades, ¿sí? Para apoyar el crecimiento de ciertas ciudades de manera planificada. Tal vez no aquí en Colombia que sea la panacea, pero bueno, a nivel internacional, maybe. ¿Y cómo? ¿Dónde? Pues fondos específicos, fondos de inversión colectiva de infraestructura, y también se pueden encontrar bonos de infraestructura directamente, o sea, enfocados en ese tema. Ahora, clave, ¿por qué invertir en emergentes puede ser una buena idea y que lo he estado repitiendo tanto? Bueno, porque es que están mostrando un sólido crecimiento económico, una creciente sofisticación del mercado que ha estado sentando las bases de algo, tienen un gran potencial, ¿sí? Para generar muy buenos rendimientos. Imagínense, en 2022 los dividendos de los mercados emergentes habían crecido el doble de rápido que los del resto del mundo desde el año 2000. Eso es muy potencial. Entonces, los balances, por ejemplo, de las empresas que están dentro de los mercados emergentes se han reforzado después de la pandemia, ¿sí? Por temas del endeudamiento de los grandes países, ¿sí? Por ejemplo, los tipos de interés estadounidenses que tocaron techo, todos lo sabemos, sumado a la elevada deuda que tenían la pública, lo que hicieron los Estados Unidos es que en su política fiscal tienen ya ahora un poco margen que apoya la desaceleración de ese crecimiento. Así que cualquier debilidad del dólar va a ser beneficiosísima para los países emergentes. Los mercados emergentes, los países emergentes se van a ver muy fortalecidos porque es que estos países tienen o son más bien los principales fabricantes mundiales de microchips o componentes para fabricar las piezas asociadas de los microchips. Entonces, se ven beneficiados por desarrollo de inteligencia artificial, que todos sabemos el auge en el que están hoy en día, o todo lo que desarrollen en hardware. Porque es que yo sé, estas empresas, estos países están haciendo un gran trabajo en transición energética, lo he repetido muchísimo. Un ejemplo, cobre y platino, si no estoy mal, se extraen de países emergentes. Si no me equivoco, especialmente en América Latina. Entonces, se prevé que la demanda de cobre aumente en unas, ¿qué? 25.000, ¿cómo le llaman? Kilotoneladas, de 22.000 a 44.000 kilotoneladas en 2025. Entonces es muy grande este mercado. Pero ¿cuáles son estos mercados emergentes que están tan de moda? O sea, ¿sí? ¿Quiénes son? Bueno, se refieren a las economías en desarrollo que tienen características de crecimiento económico muy rápido, mercados financieros en expansión que cuentan también con, sí, mayor volatilidad y riesgos. Riesgos sobre todo político comparado y regulatorio comparado con mercados más desarrollados. ¿Qué países son?
China, India, Brasil, México, que son los países clave hoy en día. Pero entran en este rango 18 países según lo que se estipula. Entonces estaba Arabia Saudita, Argentina, Colombia, Chile, Egipto, Emiratos Árabes, Filipinas, Irán, Malasia, no recuerdo más, México, Polonia, Sudáfrica, Turquía, no lo recuerdo exactamente, todos no. Pero pueden ver un análisis de Arena Alfa, de Sebastián Toro, que hace un excelente análisis sobre los mercados emergentes y la oportunidad que hay en ellos. Así que te invito a que estudies mucho sobre ellos. Si esto te interesa, que deberías tenerlo en el radar realmente. ¿Qué riesgos tienes que considerar antes de invertir en emergentes? Como ya mencioné, riesgo político y la volatilidad. Sí, hay tres, o sea, la volatilidad mira, los mercados emergentes son muy susceptibles a los cambios económicos de los grandes países, a los cambios políticos, ¿sí? Entonces son muy fluctuantes. Los cambios y los precios de los activos de estas industrias cambian muchísimo y muy rápido. Lo vemos aquí en Colombia, qué tan susceptibles somos. Riesgo político y regulatorio, lo sabes, ¿sí? Las políticas gubernamentales, la inestabilidad política, los problemas regulatorios, obviamente afectan de manera muy negativa las inversiones. Y un tercer elemento es el riesgo de las divisas. Por algo solemos preferir invertir en moneda estable y fuerte que las monedas locales, porque el riesgo de inversión en estos países emergentes en periodos de altísima volatilidad cambiaria, pues va a perjudicar en gran medida o más bien va a ir en detrimento, pero siguen siendo una gran oportunidad. Así que si tú quieres invertir en mercados emergentes, ¿qué es lo que tú tienes que tener en cuenta a la hora del té? Pues más que nada hacerlo en un horizonte de largo plazo. Por lo que ya te mencioné, por esta misma volatilidad. Entonces, si tú lo haces a miras de largo plazo, vas de cierta manera a llevarte el potencial de crecimiento que tiene, pero tienes la posibilidad de manejar muchísimo mejor esas volatilidades que se dan en cortos plazos, ¿sí? No llevártelas. También tienes que hacer un análisis dentro de lo que nosotros llamamos el análisis fundamental. Tienes que estar muy pendiente de las perspectivas económicas, las perspectivas financieras, atento a las noticias de cada país y de cada sector, por ejemplo, del país y sector que te interese, para así poder realizar inversiones específicas. Si no lo puedes hacer de una manera sola, si no sabes cómo, siempre apóyate de tu asesor que te pueda interpretar las noticias de último momento. En ellas puedes invertir a través de fondos mutuos o ETFs que se especializan en estos mercados emergentes y no te dan una exposición muy directa a esa volatilidad. Incluso puedes invertir en ellos con coberturas, ¿sí? En un ETF no tienes que pensar demasiado en qué país, ¿no? Ya viene esto muy diversificado. En un fondo de inversión los profesionales hacen esa diversificación por ti, hacen la tarea del estudio, el análisis fundamental y tú no lo tienes que hacer todo el tiempo. Entonces, nuevamente, te invito a que tomes una asesoría personalizada, ¿sí? Esto era lo que yo te quería contar hoy. Muy introductorio, por supuesto. Voy a desglosar tema por tema, no lo quería hacer tan extenso, esto iba a ser más que nada un tema introductorio y te pido que por favor dejes todas tus preguntas, me cuentes qué quieres saber más, qué dudas tienes, en qué tema quieres profundizar. Y ya sabes que si necesitas una asesoría personalizada para hacer la gestión de tu patrimonio, de tu dinero, te voy a dejar el enlace en la descripción para que tú puedas agendar una cita completamente gratis y también mis datos de contacto. Te voy a dejar mi correo, pero si estás interesado, déjame un comentario para ayudarte y brindarte una asesoría personalizada en lo que necesites. Preguntas en los comentarios. Muchísimas gracias. Nos vemos en un siguiente video.